Hoy la economía argentina tuvo un lunes negro. Después de 2 semanas muy complicadas donde el Banco Central tuvo que vender 1.500 millones de dólares para contener los dólares financieros, y por ese motivo fue que tuvo que salir el ministro de Economía, Luis Caputo, en 2 oportunidades a dar señales a los mercados y dar confianza para pagar ese incendio que se estaba formando. Bueno, los mercados no le aceptaron ese mensaje. Cuando Caputo dijo que el acuerdo era por 20.000 millones de dólares y que eso iba a llevar a las reservas totales, a las reservas brutas del Banco Central a 50.000 millones de dólares, seguramente con la intención de mostrar cierta robustez para evitar una corrida cambiaria y para mostrar que no había ninguna posibilidad de una devaluación. Bueno, los mercados hicieron la misma cuenta y la cuenta no les da, como no nos da a nosotros tampoco. Pocas horas después, la vocera del fondo habló y dijo que los montos que se le iban a entregar a la Argentina eran considerables, pero no dio cifras para confirmar de cuánto era, porque evidentemente la decisión la va a tomar el BOAD, el directorio del Fondo Monetario Internacional, y no el staff, que es la que negocia con el equipo económico argentino. Además, aclaró que se iba a entregar en tramos, con lo cual queda desarticulada aquella mentira que les dijo Luis Caputo a los mercados de que iba a tener 50.000 millones de dólares en el Banco Central, porque lo que dio a entender es como que cerramos el acuerdo, entran 20.000 millones y tenemos 50.000 millones. Bueno, ya no tenía 30.000 millones de dólares en el Banco Central. Si le hubiera sumado los 20, que no van a venir así, tampoco tendría 50.000. Entonces decían que iban a tener otros ingresos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, más otro organismo más. Entonces ya empezaron a desconfiar de ese mensaje. Hoy lunes, el Banco Central tuvo que vender 143 millones de dólares más. Los dólares financieros se fueron para arriba y las reservas del Banco Central cayeron a 25.000 millones de dólares. ¿Qué preanuncia esto? Nada bueno. Para nosotros nada bueno. Para los que trabajamos, los que estamos peleando el mango día a día, esto no augura absolutamente nada bueno. Nada bueno va a salir de todo esto. En el video de hoy vamos a analizar por qué sucede todo esto y cuál es el futuro oscuro que nos espera a la mayoría de los argentinos. Así que acompáñame hasta el final y después, como siempre, lo debatimos en los comentarios. Argentina es un país hermoso y nos toca a todos nosotros hacer de él un lugar mejor. Muy buenas tardes a todas y todos. Hoy fue un día terrible para la economía argentina porque todos los indicadores se empeoraron con respecto al viernes pasado. Los dólares subieron y se alejan de la frontera de los 1.300 pesos, los bonos de deuda pública cayeron un 2% en promedio y eso hizo subir otra vez que el riesgo país, que se ubicó en 867 puntos, lo que aleja aún más a la Argentina de los mercados de crédito internacionales. Los dólares financieros subieron pese a que activamente el Banco Central estuvo vendiendo dólares. 143 millones de dólares es lo que vendieron hoy. Te voy a dejar por acá el indicador de cuántos dólares vinieron y en cuánto están las reservas, que están en 25.000 millones de dólares. Además, también las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, empresas argentinas, también cayeron un promedio de el 5%. Bueno, esto te demuestra que algo está pasando. Y la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pasa que los inversores no le creen ni a Milei ni a Caputo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cada vez que salen a hablar ponen nerviosos a los operadores financieros, a los exportadores, a los importadores y por supuesto a nosotros, que son los que estamos en el llano peleando en este ajuste brutal del cual no vemos ningún tipo de salida, porque no hay nada para nosotros, no hay ninguna buena noticia para nosotros. El jueves pasado habló Luis Caputo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y anunció con bombos y platillos el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que era por 20.000 millones de dólares. Sus palabras textuales fueron: el monto que nosotros acordamos con el staff que vamos a someter a la aprobación del BOAD, del directorio, es de 20.000 millones de dólares. Y además agregó, cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número va a subir a un entorno de los 50.000 millones de dólares al final de la charla con el Fondo Monetario Internacional. Estas declaraciones en un principio hicieron subir un poco los bonos que venían perdiendo el 1% y subieron al 1%. Pero luego, ¿qué pasaría? Hablaría la vocera del Fondo Monetario Internacional
y desmintió la cantidad, porque lo que dijo eran que eran fondos considerables y que además dijo que los fondos se van a entregar en tramos, como suele pasar con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Y por eso vuelve la volatilidad a los mercados al día siguiente, ese mismo viernes. Bueno, cada vez que esta gente habla, genera desconfianza. Supuestamente son los que son pro mercado, el mercado es el Dios y a ellos le rinden pleitesía, pero sin embargo el mercado no les cree. Otro que generó mucha desconfianza también fue Javier Milei, el presidente de la Nación. En un reportaje que le hizo el Wall Street Journal, diario que lo criticó ácidamente por la decisión de nombrar a 2 jueces en la Corte Suprema, más el tema de la criptolibra, más otro tema más que ahora no recuerdo, que fue muy ardua la crítica que le hizo. En ese reportaje, Javier Milei reconoce que no tiene línea directa con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, que a la vista de todo su, su acting, abrazándolo, mirándolo a los ojos embelesado, y hablar permanentemente de Trump y hacer exactamente lo que Trump hace en Estados Unidos, como salir de la Organización Mundial de la Salud y no sé cuántas otras cosas que hizo Trump y que replica Milei, pareciera que hay una relación muy cercana. Bueno, no tiene el teléfono de Trump. O sea, accede al presidente de los Estados Unidos por los canales que accede el presidente de Indonesia, el presidente de Zambia, exactamente lo mismo, o sea, no tiene ningún tipo de favoritismo. De hecho, no hay ninguna política del gobierno de los Estados Unidos que favorezca a Argentina. Bueno, eso quedó en un reportaje con Wall Street Journal. Eso demuestra una debilidad ante todo lo que el mundo aparentemente cree por las actitudes de Milei. Bueno, todo ese fin de semana fue un fin de semana de especulaciones donde se especuló con un montón de cosas, incluso con la renuncia de Luis Caputo. Algunos periodistas dicen que Milei le había pedido la renuncia y que están negociando si se queda o no se queda. Esto obviamente que no nos van a decir hasta que llegue el momento. ¿Y qué hace Luis Caputo? Emite un video de un reportaje, un supuesto reportaje, que se pareció más a un spot publicitario y que lo hizo con Luis Majul. ¿Y con quién va a ser si no con Luis Majul? Donde quiso aclarar algunos puntos de lo que había dicho el jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, pero otra vez agitó los mercados porque dejó más dudas que certeza. Además, después postea un tuit con un mensaje de la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozak, donde dice textualmente ese tuit: podemos confirmar que el director gerente se comunicó con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos a la preparación del nuevo programa del SAF de 4 años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total por $20.000 millones. Corto acá y comento que Caputo dice que habían pedido más, habían pedido $35.000 millones y que finalmente arreglaron con el staff que sean 20.000 los que van a pedir. Es decir, que de entrada le dijeron: ni en pedo, te damos $35.000 millones. El staff, que son los que negocian con el equipo económico, después que cierran y arreglan, elevan al directorio esa propuesta, que es el directorio quien finalmente dice sí o no. Es decir, que le habían pedido mucho más todavía. Y finalmente tiene que mendigarle que le dé, aunque sea, por favor, dame 20.000, aunque sea, por favor. El paquete acordado, dice el tuit de la vocera del Fondo Monetario Internacional, y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, como ya hemos mencionado. El progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continua de todos los niveles para finalizar el acuerdo que ayude a la Argentina a consolidar su ya exitoso plan económico, bla, 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 todo lo demás. Es decir, que acá lo que le está diciendo es que el gobierno argentino le pidió $20.000 millones, no que ya está arreglado y te van a dar $20.000 millones. Y además vuelve a recalcar que es el board, el directorio ejecutivo, el que va a decidir si se lo dan o no se lo dan. Pero Caputo anunció en los mercados como que ya era un hecho. Y el 1 de marzo, Javier Milei lo anunció el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso.
que iba a mandar el acuerdo del Fondo Monetario Internacional al Congreso, que finalmente después se hizo un DNU para que lo autoricen a ir a negociar. Eso es lo que ve el mercado, que están mintiendo de forma descarada y por ese motivo no le creen. Por otra parte, la directora del Fondo Monetario Internacional, y hablo de Kristalina Georgieva, en una declaración que se conoció hoy, consideró que es razonable que el primer desembolso que reciba Argentina esté en el orden del 40% del total del paquete. 4 por 2, 8. Suponiendo que le fueran a dar esos 20 mil millones de dólares, de los cuales una gran parte va a ser un asiento contable porque es para pagar los vencimientos con el FMI. Por lo tanto, no lo pueden gastar. Lo que le quedaría, suponiendo que les den, serían 8 mil millones de dólares. Muchos economistas especulan que son 5 mil, pero pongámosle que son 8 mil, vamos a poner un poco de onda. Eso está muy lejos de los 50 mil millones de dólares que dice Luis Caputo que van a tener en el Banco Central. No hay forma que lleguen a esa cifra, de ninguna manera. Esto dejaría las reservas, que en teoría van a ser 50 mil millones de dólares, muy lejos de lo que anunciaron. Otra mentira más. La respuesta a todas estas declaraciones, ¿cuáles fueron? Estas. Así cerraron hoy los dólares financieros. El dólar MEP cerró en 1.314 casi, 1.313 y moneda. Y el contado con liquidación 1.319, poquito más de 1.300, casi 1.320. Esto pese a la intervención del Banco Central que vendió 143 millones de dólares y que además, por lo que hizo trascender a un periodista, obligaron a los organismos públicos a que intervengan en el mercado del MEP. ¿Para qué? Justamente para tratar de bajar un poco el precio en el MEP. En estas horas seguramente nos van a llenar las pantallas de los televisores, de las tablets, de los celulares con los datos del INDEC, que ya fue cuestionado el INDEC por Bloomberg, anunciando que están utilizando una forma de medición demasiado anticuada para lo que es la economía argentina hoy. Y estos van a mostrar un descenso en la pobreza y la indigencia en el cuarto trimestre de 2024. Pero la realidad es la que vivís vos y la que vivo yo. Que tenemos que salir todos los días a pelear para no caernos un escalón más en la escala social en la que ya estamos muy abajo. Esa es la única realidad, la que vemos nosotros. Después, bueno, que te la pinten del color que quieren. Bueno, gente, y hasta acá llegamos con el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Lo que ha pasado hoy me ameritaba que sacara un video. Ayer subí uno, bueno, hoy vuelvo a subir uno porque la verdad que lo que está pasando preocupa y mucho, porque esto va a terminar en una escalada contra el dólar, en una devaluación futura que no sabemos cuándo va a ser, si va a ser en abril, probablemente. Hoy Ámbito Financiero publica una nota donde dice claramente, y ahí te voy a poner algún recorte para que lo veas, donde dice que la devaluación sí o sí va a ser en abril. Eso lo dice Ámbito Financiero, que es un diario especialista en finanzas. Y voy a leerte algo como para que, no lo pensaba hacer esto, lo pensaba dejar para otro video, pero lo voy a decir ahora. Lo que está diciendo es que sí o sí la devaluación va a ser ahora en abril y que ya no hay vuelta atrás para eso. ¿Qué va a significar esto? Lo que todos sabemos, que todo se va a trasladar a precio y vos y yo vamos a sufrir como nunca, porque ya nos cuesta hoy sostener la canasta alimentaria. ¿Cuánto más nos va a costar a partir de esa devaluación, que seguramente va a ser en el orden de mínimo el 20%, que es lo que especula Ámbito Financiero, un 20% como mínimo? Estamos hablando que un 20% llevaría el dólar, que hoy está en 1.100, lo llevaría a algo así como 1.400 pesos casi. Y eso seguramente, si va acompañado de una banda de flotación, va a haber una banda superior hacia donde van a ir los dólares, con lo cual, posteriormente a esa devaluación inicial, va a haber una corrección del tipo de cambio que va a llevarlo más arriba todavía. ¿Cuánto? 1.600, que es lo que especulamos más de una vez. Bueno, eso va a significar que a nosotros nos va a costar todo un 50%, un 60%, un 70% más. Esa es la única realidad que vemos y no hay otra alternativa. Muchas gracias y los espero en los comentarios. Saludos a todos y todas.